Bueno, buenas noches. Mi nombre es Mónica. Yo soy parte de la comunidad de Hagas en Mí. Esta es la primera charla que voy a dar yo, por eso me presento. Bueno, venimos, para ponernos un poco en tema, venimos transitando este primer bloque que es el conocimiento del mundo. Estuvimos viendo varias charlas sobre, más que nada, las cosas que nos incumben a nuestro actuar y a lo que el mundo genera en nosotros y cómo vemos el mundo, ¿no? Estuvimos viendo un poco el espíritu del mundo. Pero más que nada las cosas que nos pasan a nosotras, si son buenas o no las riquezas, cómo nos manejamos ante el placer, ante las cosas que nos presenta el mundo, la tentación, el pecado, cómo manejarlo. Bueno, son todas cosas más terrenales las que venimos viendo hasta ahora en este bloque. Ahora lo que vamos a hacer es dar un pasito más y vamos a empezar a ver las últimas realidades, ¿no? Que son las postrimerías. Las postrimerías viene justamente de la palabra postre, que significa lo último. Son las últimas realidades del hombre, o también llamados novísimos del hombre. Y es bueno empezar a meditar un poco, tratar en esta charla de meditar sobre qué nos va a pasar. Es como un poquito más entrar en el para qué estamos, por qué existimos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, ¿no? Son cosas que por ahí no analizamos mucho todos los días, no es algo que, bueno, no sé, voy a tomar un café con una amiga y me pongo a hablar de, che, a ver, ¿a dónde voy? ¿Para qué existo? ¿Por qué existo? Bueno, no, son cosas que si no nos ponemos las pilas y nos sentamos y decidimos meditarlas, es difícil que lleguemos a reflexionarlas y a entender la importancia trascendental, fundamental de estos temas en nuestra vida. Yo creo que si uno no sabe de dónde viene y a dónde va, no tiene sentido la vida. Creo que parte de la vida, del sentido de la vida del hombre es justamente encontrar esto, ¿no? El por qué estoy, para qué estoy y hacia dónde voy. Creo que eso podría llegar a ordenar mucho la vida de muchas personas, eh, si no de todas, ¿no? Porque esto, sabiendo nuestro origen y nuestro fin, es mucho más fácil tomar decisiones durante la vida y saber para dónde encaminarnos. Es mucho más difícil que nos agarre la desesperanza, el desasosiego, el no saber para dónde voy, el no saber qué decisión tomar. Yo creo que se ordena todo, ¿no? En base a esto. Es como cuando uno, no sé, si yo creo una guitarra y uso esa guitarra para rayar zanahoria, porque no sé para qué sirve, la tengo, pero no sé para qué sirve, no sé a dónde voy con esa guitarra, no sé para qué la quiero, entonces, bueno, como no entiendo nada, ni para qué, ni quién la hizo, ni con qué criterio la hizo, entonces, ¿qué hago? La uso, no sé, como rallador de zanahoria y la rompo, ¿no? Le rompo las cuerdas rayando la zanahoria. Bueno, o sea, el no saber qué es lo que tengo en la mano, para qué sirve, cuál es el fin último de eso que tengo, ¿no? Que es generar música. Puede hacer que sea mal utilizado por desconocimiento y que termine rompiéndose y al final esa guitarra fue creada al pepe y no tuvo ningún sentido de vida, no tuvo ningún sentido crearla, ¿no? Y termina siendo o nada, o esto, parece inútil porque uno dice, pero ¿cómo? Si no raya bien la zanahoria, ¿para qué la quiero? Básicamente con este ejemplo lo que quiero mostrar es, o lo que quiero decir es, la importancia que tiene el saber, el meditar sobre esto, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos acá? ¿Quién nos creó y hacia dónde vamos? Y eso es lo que vamos a hablar en estas postrimerías. Pero bueno, como siempre vamos a comenzar primero que nada invocando al Espíritu Santo y a nuestra Madre. Bueno, así que arrancamos con la oración a la Virgen de Fátima que rezamos siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Virgen Santísima de Fátima, vos que te apareciste en repetidas ocasiones a los tres pastorcitos, yo también quisiera verte y decirte, Madre mía, llévame al cielo. Confiando en tu amor, te pido me alcances de tu Hijo, Jesús, una fe viva para amarle y disponibilidad para servirle a Él y a mis hermanos. Oh Madre mía, te pido por mis padres, hermanos, amigos y familiares, para que vivamos unidos en el amor y la reconciliación. Te pido, de un modo especial, por la conversión de los pecadores, la paz del mundo, y para que a los niños nunca les falte lo necesario para una vida digna. Oh Madre mía, sé que por tu intercesión divina mis ruegos serán escuchados por Dios, y por ello te doy gracias, y me consagro a tu inmaculado corazón. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovar la faz de la tierra. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Ese saludo invocando también al Arcángel Gabriel para que nos cubra y nos proteja durante esta presentación. Bueno, y para comenzar con este tema me gustaría arrancar con una pequeña reflexión, ¿no? Vemos a un obrero que se dirige a su trabajo y a una persona que le pregunta: ¿a dónde vas? Os dirá probablemente: yo, a trabajar. ¿Y para qué quieres trabajar? Pues para ganar un jornal. ¿Y el jornal para qué lo quieres? Pues para comer. ¿Y para qué quieres comer? Pues para vivir. Y ahí le preguntarás: ¿y para qué quieres vivir? Les puedo asegurar que la gran mayoría de las personas, cuando llegamos a esta pregunta, no saben qué responder. Es muy común que nos preguntemos durante nuestra vida, en distintas ocasiones, en distintos momentos de nuestra vida, qué es lo que queremos, de qué vamos a trabajar, qué queremos, si queremos formar o no una familia. O sea, que planteemos nuestra vida, que en algún momento nos sentemos y digamos, bueno, a ver qué quiero hacer de mi vida cuando soy chico y después cuando crezco, de qué voy a trabajar, qué voy a estudiar, cuántos hijos voy a tener, me voy a casar, no me voy a casar, voy a ser sacerdote, no sé. Nos vamos planteando un montón de cosas en nuestra vida, ¿no? Y está bien que así sea, porque uno tiene que, un poco, según los objetivos que se va planteando durante la vida, es para donde va caminando, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasa con esas preguntas que nos llevan a pensar en el más allá? ¿Qué pasa con esas preguntas que son más trascendentales, más importantes en el día a día? Que básicamente van a ser el hilo conductor general de todas nuestras decisiones. Porque el resto de los objetivos en nuestra vida son parciales y pueden ser truncados por miles de cosas. Yo puedo decir, bueno, yo voy a estudiar medicina porque me gusta y me pueden pasar miles de cosas en el medio, por las cuales no logre ese objetivo, ¿no? También lo puedo lograr, pero son objetivos parciales, no son el objetivo final de nuestra vida. Nosotros no estamos hechos para trabajar. Dios no nos creó para casarnos, tener hijos, tener una casa, un auto, una familia, un trabajo y morir. Ese no fue el fin por el cual fuimos creados. Hay algo más allá de eso. Jesús, Jesús, ¿no? No nos creó para esta vida. Él nos creó para la eternidad. Tengamos esto en cuenta y grabémonos en la cabeza que nuestro fin último no está acá. Nuestro fin último es la eternidad. Y eso no puede pasar desapercibido en las decisiones de nuestra vida y en nuestro vivir. No puede ser que no meditemos nunca en nuestra vida sobre esto, sobre la eternidad para la cual fuimos creados. Bueno, y estas son las preguntas más trascendentales que el hombre debería hacerse. ¿Para qué quieres vivir? ¿Cuál es la finalidad de tu vida en la tierra? ¿Qué haces en este mundo? ¿Quién eres tú? ¿Para qué estás en esta tierra? ¿De dónde vienes y a dónde vas? ¿Qué será de ti luego de esta vida, luego del sepulcro? Y de todas estas preguntas me planto en una que por ahí es muy común escuchar, o sea, preguntarle a las personas, bueno, ¿y vos quién sos? ¿Quién eres tú? Y las personas solemos responder, bueno, yo soy Pedro Jiménez, abogado, padre de 3 hijos, exitoso, vivo en Mar del Plata, bueno, pero no, pausa, porque yo no estoy preguntándote qué estudiaste, cuánta plata tenés, cuántos hijos tenés, no te pregunto eso porque eso no te define como ser humano, no define quién sos. Lo que realmente define tu personalidad, quién eres tú, es no lo que tienes, no lo que estudias, sino quién sos vos realmente. Y todo católico debería responder a esta pregunta: yo soy un hijo de Dios. ¿Quién sos vos, Mónica? Yo soy hija de Dios, hija amada de Dios. Eso soy. Y eso tiene que encarrilar mi vida, porque yo sé que vengo de Dios, porque soy creada por Él, por amor, y no soy un azar de la vida. Yo fui creada porque Dios me pensó, me amó y me creó. Él me amó primero antes que yo exista. Me creó, me amó, me salvó y acá estoy. Yo soy hija de Dios, amada de Dios. ¿Y hacia dónde voy? Bueno, voy hacia Él, hacia la eternidad. Y de aquí también pueden surgir un montón de respuestas de las otras preguntas, ¿no? Porque cuando uno ya sabe quién es, de dónde viene y a dónde va, puede tomar decisiones durante su vida con un hilo conductor que haga que no nos desviemos. Nos podemos desviar un montón de veces, pero teniendo esto claro, es mucho más fácil no perdernos.
de lo esencial. Y yo acá me acuerdo bueno, es una hazaña mía, ¿no? Pero me acuerdo que estaba en una cita con un chico, nos estábamos conociendo. Bueno, y dentro de las charlas y todo lo demás, eh, me acuerdo que él me dijo, bueno, vamos a disfrutar la vida, porque la vida es corta y hay que disfrutarla. Vamos a tomarnos 2 cervezas y un tequila, porque yo, nada, era como esto, ¿no? Como este plan de disfrutemos, divertámonos, que la vida es corta y ya se acaba. Y yo pensaba por dentro, digo, qué distinto, ¿no? Porque mi respuesta a eso fue, bueno, justamente como la vida es corta, tengo poco tiempo para hacer las cosas bien. Con lo cual paso ese tequila. Pero bueno, más allá del ejemplo tonto que doy, en realidad lo que voy es, me hace reír, pero en realidad lo que voy es que estas dos visiones distintas que uno puede tener sobre la vida, porque fíjense que por ahí uno es una perspectiva un poco más terrena y solamente terrena, tipo la vida es corta, disfrutemos, hagamos todo lo posible por, ¡pum!, hacer todo lo posible por disfrutar, por divertirse, por despilfarrar, por gozar, ¿no? Esa es una visión muy terrenal, o sea, no estoy pensando en el más allá, estoy pensando solamente en disfrutar lo que me queda cada vida. Y la otra visión es un poco más trascendental, es, bueno, a ver, pará, me queda re poco de vida, bueno, pará, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy haciendo lo adecuado para llegar a ese objetivo final que es la eternidad? Bueno, estas dos perspectivas de la vida completamente opuestas hacen que la vida de uno y de otro pueda dirigirse completamente, pueda tener decisiones completamente distintas, ¿no? En pos de ese objetivo final. Bueno, y vamos a hablar un poco de la eternidad, ¿no? Porque alguno podría decirme, por ejemplo, bueno, yo no creo en la eternidad. Bueno, pero ahí tenemos razones también lógicas para pensar en la eternidad, ¿no? Primero, principal, que el hombre no es solo materia. Todos sabemos que el hombre es tanto materia como espíritu, ¿no? Que tiene un cuerpo y un alma. Bueno, esa alma exige una eternidad, ¿sí? Porque el cuerpo es lo que muere, pero el alma necesita una trascendencia, o sea, trasciende, ¿no? Va más allá de lo terrenal. Pero por otro lado vamos a hablar no de la fe, sino de cosas más razonables, ¿no? Que cualquier persona que no cree pueda por ahí pensar o razonar de la misma manera que nosotros. Por ejemplo, la justicia. O sea, sería muy injusto que una persona que vivió toda su vida muy virtuosamente, muy rectamente, y que le han pasado muchísimas situaciones de sufrimiento, de dolor, como puede ser un robo, como puede ser, no sé, perder un hijo, como puede ser una quiebra económica, bueno, muchas cosas que pueden pasarle a personas que son realmente muy virtuosas y que uno dice, qué injusto que es esto, ¿no? Lo mismo al revés, cuántas personas hay que viven toda su vida haciendo maldad tras maldad tras maldad y nunca pagan por sus actos. Bueno, esta justicia que no se da en la tierra muchas veces exige una eternidad, exige pensar que hay un más allá en el cual las personas que vivieron más virtuosamente tengan una recompensa y que los que vivieron más, digamos, sin tener una recta conciencia o que hayan hecho más maldades durante su vida, bueno, esas personas deberían tener como un castigo después de la muerte. También otro motivo por el cual podemos razonar que debería existir una eternidad es, por ejemplo, algo que creamos. Es bastante ilógico pensar que, por ejemplo, yo, no sé, soy carpintero y creo una mesa y esa mesa probablemente viva 500 años. Esté bien, si la cuidamos puede vivir 500 años, digo, ¿no? O sea, estar durante 500 años, mientras que yo, que soy el creador, probablemente llegue a 100, 120 años, no más que eso. Es como un poco ilógico, no razonable, pensar que la criatura sea más perfecta que el creador en lo que sería en el tiempo de vida, ¿sí? La mesa pasaría a ser más perfecta que el creador. Bueno, eso también exige una eternidad, ¿no? Evidentemente estamos hechos para algo que va más allá, nuestra vida no acaba acá en la tierra.
Por eso no importa cuántos años vivamos acá en la Tierra. Nuestra vida está hecha para la eternidad. El ser hijos de Dios también exige eternidad porque Él es eterno. Y de todas maneras, la eternidad no es algo que nosotros imponemos ahora, ni que impuso la fe católica, ni que es algo que recién ahora se nos planteó. O sea, siempre se planteó la eternidad. Piensen históricamente, a lo largo de toda la historia, las diversas culturas, religiones y civilizaciones, se ha dejado ver que el hombre tiene un profundo deseo de trascendencia, que está inscrito en su naturaleza. No se ha resignado a creer que todo acaba con la muerte. Siempre ha creído en el más allá, en el después de la muerte. Y bueno, nada, es que el hombre no está hecho solamente para este mundo, sino, volvemos a repetir, estamos hechos para la eternidad. Bueno, y ya lo venimos viendo, pero ¿por qué hablar de estas cosas? ¿Por qué hablar de las postrimerías de nuestras últimas realidades? ¿De qué? ¿En qué nos beneficia pensar y meditar en todo esto, no? Primero y principal porque las personas que no tienen razones para morir, tampoco tienen razones para vivir. Si yo no tengo algo por lo que dar la vida, probablemente mi vida tampoco tenga mucho sentido. También es importante meditar sobre las postrimerías porque, bueno, en Eclesiástico 7:40 dice, ¿no? Acuérdate de tus postrimerías y no pecarás jamás. Esto es porque las personas que no tienen una visión trascendental de la vida, que no creen en la eternidad, en el más allá, probablemente vivan su vida según lo que les parezca en el momento. Y no, ¿por qué? Porque saben que no tienen trascendencia, que sus actos no van a tener trascendencia. Entonces, al pensar de esa manera, al no tener una visión eterna, al no tener una visión trascendental de la vida, entonces, bueno, yo puedo hacer cuanta maldad se me ocurra, que mientras que no me encuentren aquí en la tierra, no me descubran, voy bárbaro. Entonces, nada, al revés de lo que nos sucede a nosotros, cuando nosotros pensamos en el más allá y en la salvación eterna, en el que estamos hechos para vivir con Dios, en el amor eterno, incluso en la condenación eterna, que es una terrible posibilidad, pero que podemos llegar a elegirla con nuestras acciones aquí en la tierra. Bueno, al pensar en todo eso, obviamente que vamos a tener mucho más reparo en pecar y en descarrilar nuestra vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenemos que recordar esto siempre, que en esta vida nos la jugamos todo, la salvación o la condenación eterna, que no tenemos otra oportunidad, nosotros no creemos en la reencarnación. Y la Biblia lo dice muy bien y muy claro. Tenemos una sola vida en la cual luego de morir nos condenamos o nos salvamos. Y eso depende de la elección que hagamos en esta vida. Bueno, ¿y cuáles son las postrimerías? Son 4. La muerte, el juicio, que lo podemos dividir en juicio particular y universal, y luego viene para el hombre el cielo o el infierno, que sería la salvación eterna o la condenación eterna. Obviamente que hay algunos que mueren en santidad y van a poder ir al cielo directamente, otros que van a tener que pasar por el purgatorio, que es un lugar, un tiempo, en el cual uno purga sus pecados, porque nada impuro ni manchado puede entrar al cielo, nada. Con lo cual, una persona que muere arrepentida, pero que en el último momento de su vida se arrepintió, pero que está llena de pecados, que tiene que limpiar y purgar, bueno, esa persona irá al purgatorio y luego, pero con la salvedad de que sabe y tiene esa esperanza de que sabe que termina en el cielo, a diferencia de las personas que se condenan eternamente, que no tienen ningún tipo de esperanza de volver a ver a Dios. Bueno, vamos a hablar sobre la muerte. Tenemos dos concepciones de la muerte completamente distintas u opuestas, ¿no? La concepción pagana, por un lado, es aquella que define a la muerte o que tiene una concepción materialista de la muerte, ya que ve en ella el término de la vida, la destrucción de la existencia humana. Es, como diría Cicerón, un orador pagano, la muerte es la cosa más terrible de todas las cosas terribles que le pueden pasar al hombre. Y bueno, en realidad, teniendo una concepción, una visualización pagana de la muerte, donde no se cree en la eternidad, bueno, sí es feo, ¿no? Ese concepto de la muerte. En cambio, la concepción cristiana es completamente distinta, es bellísima, porque ve a la muerte solamente como una transición hacia la inmortalidad, hacia la eternidad. Es simplemente el paso. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, podemos definir a la muerte como el final de la vida terrena y también como la separación del cuerpo y el alma. Y vamos a detenernos un poquito en esto de cuerpo y alma, ¿no? Porque, a ver,
como dijimos al principio, el hombre no es ni solo materia ni solo alma, ni solo materia y espíritu, ni solo cuerpo y alma. El hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma. ¿Qué es esto? Que es tan importante el cuerpo como el alma. De hecho, para nosotros, para el cristiano, cuando nosotros morimos y el cuerpo se separa del alma, ese dolor tan grande que se siente en la muerte, es porque imagínense que si nos duele, si nos llegan a cortar un dedo, porque el dedo es parte de nuestro cuerpo, imagínense cuando el alma se desgarra del cuerpo, que es, o sea, es una unión sustancial que tiene el cuerpo y el alma. Imagínense el dolor que es desgarrar esa alma del cuerpo. Ese es el dolor terrible que sentimos en la muerte. ¿Pero por qué sentimos dolor? Porque son una unidad, porque nosotros sabemos que cuerpo y alma son una unidad. De hecho, también creemos en la resurrección. ¿Y qué es la resurrección? Es cuando vuelve a unirse ese cuerpo con esa alma y volvemos a ser uno solo, ¿no? Cuerpo y alma en uno mismo, resucitados. Bueno, esa es la resurrección. Y esto lo aclaro para evitar errores de concepto, ¿no? Porque había una corriente anterior que es el dualismo, que decía que el cuerpo era malo y el alma era buena y que, bueno, tenían que estar separados, que no, era una concepción distinta de lo que es el cuerpo y el alma, y quiero que quede claro que la concepción cristiana es que el cuerpo y el alma es una unidad sustancial, ¿sí? Y que la separación durante la muerte vuelve a unirse ese cuerpo y esa alma en la resurrección. Ahora, ¿por qué morimos si en realidad Dios no nos hizo para la muerte, ¿no? Cuando Dios nos crea, cuando crea a Adán y Eva, les da el don de la inmortalidad. O sea, Dios no nos creó para morir. Nosotros morimos porque por el pecado original. Gracias al pecado original entra la muerte en la vida. O sea que la muerte es el salario del pecado, en realidad, ¿sí? Bueno, vamos a mencionar 3 certezas sobre la muerte. Hay 3 cosas que son ciertas sobre la muerte, ¿no? Hay un montón de cosas en nuestra vida que no tenemos la certeza y que no podemos saber qué es lo que van a pasar, porque nosotros podemos decir, bueno, yo quiero tal cosa, yo creo que tal cosa pasará, pero sobre el futuro no sabemos nada. Lo único que podemos asegurar con absoluta seguridad de nuestro futuro es que vamos a morir. ¿Por qué? Porque la única condición que necesitamos para morir es estar vivos. Entonces, esta es la primer seguridad y la única seguridad que tenemos en nuestra vida es esta, es que vamos a morir. Entonces, si es la única seguridad y lo único que tenemos como certero de nuestra vida es que moriremos, ¿por qué no pensar en ella? ¿Por qué no meditar en ella? La segunda certeza es, no sabemos cuándo vamos a morir, ni cómo, ni tampoco a dónde, ¿no? Pero sobre todo no sabemos cuándo, ni cómo. En esto del cómo digo, ¿por qué? Porque hay muchas personas que dicen, ay, ojalá que yo me muera durmiendo, ojalá que yo no sufra cuando muere. Y sí, está bien, uno en el fondo está claro, ¿no? No quiere sufrir cuando muere, pero esto no es lo más importante de la muerte. Cuando meditamos en la muerte no tenemos que meditar en, ay, ojalá que muera a los 100, o que muera, no sé, durmiendo, o que muera sin dolor, o que duerma abrazada a mi familia. Lo más importante en la muerte es morir en gracia. Da igual dónde, cómo y cuándo, pero lo importante es morir en gracia. Esto nos tiene que hacer pensar muchísimo, muchísimo. Primero el no saber cuándo, ¿no? Porque yo me puedo levantar mañana y puedo estar, o no puedo no levantarme, me acuesto a dormir y morir. Entonces, esto nos tiene que exhortar a estar permanentemente en gracia de Dios. Por Dios, no vivir ni un solo día en pecado mortal. ¿Qué sabemos nosotros si hoy decimos, bueno, hoy estoy en pecado mortal? Bueno, no importa, cuando sea, pasa el verano y me confieso y salgo de esta situación y veo. ¿Qué pasa el verano? Si no sabemos si mañana o nos vamos a despertar vivos. Cuándo, el no saber cuándo, nos tiene que estar exhortando a estar todo el tiempo en gracia de Dios, todo el tiempo confesados, todo el tiempo al menos intentando estarlo, ¿sí? ¿Cómo vamos a morir? Bueno, eso tampoco lo sabemos. Pero si a mí me das para elegir, yo preferiría morir no repentinamente, sino lentamente, ¿no? No estamos hablando tampoco de que quiera estar 50 años sufriendo, pero no me gustaría morir en un accidente donde no haya podido tener ni siquiera la posibilidad de confesarme previamente o de hacer por lo menos un análisis de conciencia, un examen de conciencia. No sabemos en qué momento nos vamos a abrir y cómo tampoco. Pero si tuviera que elegir, tendría que elegir
una muerte que me dé tiempo para poder reconciliarme con Dios, conmigo, con el mundo, con mi familia, que pueda hacerme meditar sobre mi estado, sobre el estado de mi alma, que pueda recibir una unción de los enfermos, que pueda morir en gracia y morir con todos los sacramentos, ¿no? Bien. Y por último tenemos una tercera certeza de la muerte, que es que morir mal es un error irreparable. En esto tenemos que vivir, no digo asustados, pero tiene que ser algo que esté grabado en nuestro corazón. No es reparable el morir estando no en gracia de Dios. O sea, lo peor, lo más terrible que nos puede pasar en nuestra vida no es, como dice Cicerón, que morir. No es la muerte, sino el morir no estando en gracia. Miren, cuando morimos el alma queda, por decirlo de alguna manera, petrificada, ¿sí? Al separarse el cuerpo y el alma ya no tiene posibilidad de arrepentimiento. O sea que lo que no hicimos durante nuestra vida, podemos habernos portado mal y pecado durante toda la vida. Y es verdad que sí, si en el último segundo de nuestra vida nos arrepentimos de todo el mal que hicimos, Dios nos perdona. Es tan grande su misericordia que aunque hayamos sido las peores basuras durante toda la vida, si nos arrepentimos en el último segundo, Dios nos perdona. Nos perdona y nos da la vida eterna. No sin pasar, por supuesto, por el purgatorio y por purgar nuestros pecados. Pero así como vivimos, morimos. No podemos jugar con esto. Porque generalmente de la manera que vivimos toda la vida es como vamos a morir. Si yo toda mi vida viví alejada de Dios y sin la gracia de Dios, y bueno, en el último momento de mi vida probablemente muera de la misma manera y no tenga tiempo de arrepentirme. No sabemos si vamos a tener tiempo de arrepentirnos en ese momento, porque ahora vamos a ver que durante la muerte también nos acechan muchos miedos. Y el demonio, imagínense, que va a estar al acecho, porque es el último segundo que tiene para poder ganarse un alma al infierno. Entonces nos va a atacar con todo lo que pueda. Si nosotros no tenemos las herramientas para poder defendernos, para poder arrepentirnos, no lo hicimos durante toda nuestra vida, no lo vamos a probablemente hacer en el último segundo de nuestra vida. Entonces, prepararnos para nuestra muerte es fundamental. Recordemos esto, es irreparable morir no estando en gracia o enemistado con Dios. Porque una vez que morimos y el alma se separa del cuerpo, el alma ya no es que Dios no quiere redimirla, no, es el alma propia la que queda fija en ese estado de enemistad con Dios y es imposible que vuelva atrás porque queda fija, con lo cual se condena. Y ahora vamos a ver cuáles son los miedos que nos acechan en la muerte. Bueno, y en el momento de la muerte también nos van a acechar varios temores. Temor frente al pasado, frente al presente y frente al futuro. Recordemos nuevamente que en este momento el demonio va a tratar de tentarnos con todo tipo de miedos, de desesperanza, de desesperación, para poder robarle un alma a nuestro Señor, ¿no? Entonces va a poner todo su esmero. Pero también aquí, en el momento de la muerte, es muy distinta la muerte para una persona que vivió toda su vida en gracia de Dios que para aquella que ha vivido lejos de Dios. Los temores que se nos van a presentar son frente al pasado. Es muy común, digamos, que una persona moribunda empiece a sentir temor por pecados pasados, por las cosas que hizo mal, o sea, como un remordimiento de conciencia, ¿no? Que empieza a pensar en por qué no tengo una segunda oportunidad, si tuviera una segunda oportunidad haría las cosas distintas. Bueno, ese remordimiento importante de la conciencia y de lo que hicimos durante toda nuestra vida. También va a ser un temor frente al presente, frente a lo que estamos dejando, nuestra familia, nuestras riquezas, frente a las cosas que hacemos acá, cómo se nos va a ver, si nos van a recordar o no. Bueno, todo ese presente también nos va a atemorizar. Y también, por supuesto, frente al futuro. El temor al juicio particular, a ese juicio, a ese enfrentar a Dios cara a cara, ¿no? Bueno, estos temores, por supuesto, que no se dan en el caso de los bienaventurados, que mueren en paz, en gracia de Dios, ¿no? Como decíamos hoy de Santa Teresita del Niño Jesús, le respondió a su capellán que le preguntaba si estaba resignada para morir, y ella respondió, ¿resignada? No, Padre mío, resignación se necesita para vivir, no para morir. Lo que tengo es una alegría grandísima. Dios quiere nos bendiga con que podamos tener una muerte digna, pero en este sentido. Una muerte digna es una muerte en gracia de Dios. Bueno, y el juicio particular. El juicio particular es lo que nos va a acontecer inmediatamente después de la muerte. Nosotros morimos, como dijimos hoy, nuestra alma se separa de nuestro cuerpo, nuestra alma queda petrificada en esa situación de gracia o desgracia, según
lo que hayamos elegido al final de nuestra vida, pero inmediatamente estemos como estemos, vamos a ir a presentarnos frente a Dios. Y allí se abrirá el libro de la vida, que no es otra cosa que la película de nuestra vida. Se va a proyectar ante nosotros la película de nuestra vida desde el primer momento de nuestra concepción hasta nuestra muerte. Y ahí se nos será juzgado no por las acciones en sí, sino más bien por la fe y el amor que hemos tenido durante esa vida, ¿no? Nos vamos a poder poner las gafas de Jesús, las gafas de Dios, vamos a poder ver nuestra vida pero a través de los ojos de Dios, para poder comprender y entender la magnitud de nuestras acciones tanto buenas como malas. Y en ese momento se nos va a juzgar y va a acontecer para nosotros la salvación eterna o la condenación eterna. Pero acá hay algo que es importante destacar, y es que no es que Jesús o que Dios nos va a condenar o nos va a salvar en ese momento, ¿no? En ese momento va a ser la propia alma que al sentirse tan manchada, tan impura, si es que murió en desgracia o no murió, o murió enemistada con Dios, se va a sentir tan impura y tan manchada que no va a poder soportar estar frente a la presencia de Dios. Y es la misma alma la misma conciencia la que se va a alejar de la presencia de Dios. Por más que Dios en ese momento quiera seguir salvándonos y quiera seguir llamándonos a estar con Él, es nuestra propia alma y conciencia fija en ese estado de enemistad con Dios la que va a condenarse. Lo mismo que si cuando morimos estamos en gracia de Dios, va a ser nuestra propia alma la que decida salvarse o directamente yendo al cielo o pasando por el purgatorio para poder purgar esos pecados. Eso es importante que lo entendamos porque no es Dios el que nos condena, sino nuestra propia alma que queda fija en el estado de nuestra muerte. Bueno, y por último tenemos el juicio universal. Vamos a leer algunos pasajes. Dice en Hechos 24:15, la resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, precederá al juicio final. Esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Juan 5 del 28-29. Entonces, Cristo vendrá en su gloria acompañado de todos sus ángeles. Serán congregadas delante de Él todas las naciones, y Él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, e irán estos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. Bien, ¿qué es entonces el juicio universal? El juicio universal va a suceder, tiene varias características importantes, ¿no? Que primero que va a suceder en la segunda venida gloriosa de Cristo. Al respecto también nadie sabe ni el día ni la hora. Es en vano que estemos pensando en cuándo va a ser porque ni el propio Jesús sabía. Se dará allí en ese juicio la resurrección de la carne. O sea, ahí se va a volver, como decíamos hoy, a unir el cuerpo con el alma, ¿sí? Para volver a recuperar esa unidad sustancial de cuerpo y alma que éramos, como lo hizo Jesús cuando resucitó. Jesús resucita en cuerpo y alma, no solamente en alma. Entonces se dará allí la resurrección de la carne y los santos cobrarán un cuerpo bendito, mientras que los condenados van a recobrar un cuerpo maldito. Y lo otro que es importante que estará presente allí toda la humanidad, desde Adán y Eva y hasta el último hombre creado. Ante todas estas personas, ante toda la humanidad, se proyectará la película de nuestra vida, ¿sí? Así, los condenados sabrán que se condenaron por soberbia, por no haber hecho un simple acto de arrepentimiento. Sabrán que muchos los bienaventurados pudieron haber cometido mucho más pecados que ellos, pero con la diferencia de haber acogido la misericordia de Dios a través del arrepentimiento. Miren, si nosotros a veces tenemos algún reparo en ir a confesarnos con algún sacerdote o no queremos confesarnos porque no queremos que otros sepan nuestros pecados, o bueno, por miles de distintas razones, pensemos en esto, ¿no? Que cuánta vergüenza vamos a sentir nosotros el día del juicio universal, donde la película de nuestra vida, donde se va a ver no solamente lo que ve la gente hoy en día en nuestra vida, sino lo que hacemos incluso cuando estamos, lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Piensa que nosotros podemos hacer una buena acción de algo, pero que en el fondo del corazón esa acción tenga un deseo impuro
hasta eso se va a ver. Todo lo que acontece en nuestra vida privada, todo lo que sentimos durante nuestra vida, eso se va a dar a conocer a la humanidad entera. Y eso va a ser, por eso se dice que es el Día de la Vergüenza Universal. Bueno, nada, esto más o menos es un poco un resumen, ¿no? De todo lo que son las postrimerías y últimas realidades de nuestra vida. Y bueno, vamos a pasar a la práctica, que les quiero dejar, que también es importante que si pueden hacerla, sé que por ahí, ahora paso de diapositiva y les cuento. Bueno, nada, es el testimonio de una odontóloga, Gloria Polo se llama, que es un poquito largo, pero la verdad que es muy enriquecedor y nos puede dar una visión un poco más real de lo que acontece. Bueno, y por último les dejo aquí la dirección donde pueden ver el testimonio completo de la odontóloga Gloria Polo, que es una mujer que tuvo una experiencia cercana a la muerte y bueno, nos deja su testimonio que realmente es muy enriquecedor. Así que bueno, hasta aquí llegamos y ¿quién como Dios? Nadie como Dios.